Bien, grabación en marcha, pórtense bien ahora. Mm, vamos a compartir el monitor. Bueno, entonces quedamos en los pasos de la investigación. El- ya vimos todo el proceso de la denuncia, vamos a repasar el proceso de los pasos de la investigación. Primero, cuando tenemos un accidente y vamos a investigar, estamos hablando de accidentes importantes, ¿no? Establecer hipótesis. Las hipótesis son las distintas posibilidades que tenemos de cómo ocurrió el accidente. Después tenemos que hacer la búsqueda de la información y esa información transformarla en evidencia. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia entre información y evidencia? La diferencia está que la evidencia es parte de esa información que me permite rectificar o rectificar una hipótesis, me permite ir descartando algunas hipótesis para quedarme con una sola hipótesis. Esto es lo que significa transformar la información en evidencia y es lo que vamos a ver a partir de ahora. ¿Quedó claro esto? Vayan diciéndome, porque yo solamente veo una pantalla, no veo sus caras, no veo nada. Sí, profe. Bien, vamos a ver qué tipo de información tenemos para poder investigar un accidente. Por lo tanto, ¿qué es una evidencia? Certeza clara y manifiesta de que no se puede, de lo cual no se puede dudar. Y por lo tanto nos permite definir cuál de toda esa información vamos a usar para poder decir cómo sucedió el accidente y después posteriormente cuáles fueron las causas. Recuerden que el primer paso para investigar un accidente es poder establecer cómo sucedió el accidente, cuál es la historia de ese accidente. Porque si partimos de una historia errada, las causas van a ser erradas, la cadena causal va a estar errada y las medidas correctivas van a estar erradas. Así que lo más importante de la investigación de un accidente pasa por la certeza de poder determinar cuál es la historia de cómo ocurrió ese accidente. Muchas veces tenemos que reconstruir el accidente cuando las personas que intervinieron en el mismo no están en condiciones de declarar o no están en condiciones de explicar qué es lo que sucedió. ¿Qué información podemos, a qué información podemos recurrir? Reconstrucción de los hechos es una de ellas. ¿eh? Por lo general no se tiende a hacer este tipo de investigación en materia de accidente de trabajo porque tiende muchas veces a generar un nuevo accidente. Así que con mucho cuidado en materia de reconstrucción de hechos. Dibujos y diagramas, examen de equipos, fotos del accidente, hoy es fácil con los celulares obtener fotos de los accidentes, análisis de falla de material, cuando hay algún elemento que ha fallado, que se ha roto, que no resistió lo que debería resistir, se puede enviar parte de ese material a un laboratorio que nos permite indicar si, por ejemplo, el material que estaba construida la cadena del eslinga estaba en buenas condiciones. Análisis de máquinas y equipo, exactamente lo mismo. Si parte del equipo que intervino en el accidente podemos sospechar que falló o no funcionó de la forma adecuada, hay que hacer un análisis del equipo, de la maquinaria o de la herramienta que podemos sospechar que intervino en el accidente. Revisión de la documentación. Acá vamos a hacer un parate un poco más importante. Y después vamos a ver el tema de los testigos. Revisión de la documentación. ¿A qué documental podemos recurrir en materia de accidentes de trabajo? Primero, registro de capacitación y registro de entrenamiento, que nos permitan decir y definir si el trabajador accidentado, si los que estuvieron involucrados en el accidente recibieron capacitación, qué capacitación recibieron, cuál fue la fecha de la última capacitación, qué temario se dio en esa capacitación, si hubo una evaluación de esa capacitación, lo mismo que el registro de entrenamiento. Por lo general, la capacitación implica un cierto entrenamiento, porque es brindarle al trabajador la capacidad de hacer algo, no solamente explicárselo. Pero conviene separar esta diferencia entre la capacitación, que muchas veces se la entiende como sentar a los trabajadores en una sala y explicarles un tema, de lo que es el entrenamiento, que es poner todo ese conocimiento en práctica. Por lo tanto, el trabajador fue entrenado. ¿Cuál fue la última fecha de entrenamiento que tuvo en el manejo, por ejemplo, del autoelevador?
¿Quién le dio ese entrenamiento? ¿Hubo una evaluación de capacidades en materia de entrenamiento? Son algunas de las preguntas que tenemos que hacernos cuando evaluamos los registros de capacitación y los registros de entrenamiento. Registro de mantenimiento. Supongamos un accidente con un autoelevador. ¿Cuál fue el último mantenimiento que se le hizo al equipo? ¿Quién le hizo ese mantenimiento? ¿Qué mantenimiento se le hizo? Son algunas de las preguntas o de los registros que podemos indagar. A ver, cerrando micrófonos. Vamos a cerrar el micrófono acá, que estaba abierto, que después se escucha todo. Muy bien. Si quieren hablar, abran el micrófono y después lo cierran. Una cosa es el registro de mantenimiento, donde queda registrado qué se le hizo a cada equipo, y otra cosa es la programación del mantenimiento. ¿Qué plan de mantenimiento tenía el equipo? ¿Se estaba cumpliendo? ¿Qué atraso tenía en el cambio del aceite hidráulico? ¿Cuál fue la última revisión que se le hizo? ¿Cuál fue la programación para revisar la dirección del autoelevador? Porque a lo mejor lo que pasó es que el mantenimiento se retrasó y por lo tanto falla el equipo porque no tenía el mantenimiento en fecha correcta. Programación de la producción. ¿Qué se estaba produciendo? ¿En qué cantidad? ¿Había una sobreproducción o había una caída en la producción? ¿Cuáles eran las actividades del sector? ¿El trabajador estaba haciendo actividades que le son propias o actividades que el trabajador desconoce? Como sucede muchas veces cuando la programación de la producción se cae, a los trabajadores se los coloca a hacer trabajos que no son propios propios o habituales. Por lo tanto, se cometen errores producto de no saber hacer ese trabajo que se le cambió. Normas y procedimientos de trabajo. Por lo general, los trabajos tienen formas de hacerse que están escritos, hay procedimientos de seguridad, procedimientos de producción, y hay que revisar si hay procedimientos, si el trabajador estaba en conocimiento de ese procedimiento, si fue capacitado y entrenado en la aplicación de ese procedimiento, si el procedimiento era el adecuado para el trabajo que se estaba realizando. Revisar el legajo del personal del accidentado. Por lo general como mínimo hay 3 legajos que podemos encontrar en una empresa, que muchas veces están centralizados en uno solo o por lo general puede haber los 3 legajos separados. El legajo de personal, que va a indicar no sé, a ver, cuál fue la fecha de ingreso al sector, la fecha de que ingresó a la planta, la edad del trabajador y todos los datos personales del trabajador. El legajo médico, qué problemas tenía ese trabajador, qué accidentología tenía ese trabajador, qué alergias tenía ese trabajador, si tenía problemas de salud, si tenía problemas de coordinación o algún problema que indicara que podía haber participado del accidente. Registro de entrega de elementos de protección personal. Muchas veces estos 3 legajos están en uno solo, como sucede actualmente en muchas empresas, o habitualmente suelen estar en partes separadas. Personal tiene su legajo, el servicio médico tiene otro legajo y en seguridad e higiene tenemos otro legajo de los trabajadores. Registro de mejora de instalaciones. Ya acá nos vamos a cuestiones mucho más delicadas, más finas. Registro de auditorías al sector, de auditoría a la maquinaria, de auditoría a las instalaciones, si había planificado alguna auditoría, si se hicieron las auditorías, qué resultados se obtuvo de esa auditoría o inspecciones, como quieran llamarles. Historial de accidentes similares en la empresa. Si tuvimos un accidente con un autoelevador, a ver, ¿cuál es el historial de accidentes con autoelevadores dentro de la empresa? ¿Se repiten las mismas causas? ¿Se repite la misma tipología de accidentes? Porque ahí ya nos está mostrando otro problema mucho más profundo que solamente el hecho de un accidente dentro de la empresa. ¿Comprendido más o menos el tema de la documental? Muy bien, si no participan yo voy considerando que van entendiendo, si no, yo le hablo a una computadora, a una pantalla. Testigos. Por empezar, no hablamos de testigo como si fuese la justicia. Hablamos de personas. ¿Qué es un testigo? Es una persona que sabe algo.
o que participó del accidente, o que estuvo viendo el accidente porque estaba en el sector, o porque tiene alguna información que nos es útil a la hora de investigar o de definir qué pasó. ¿Eh? No estamos hablando de un testigo desde el punto de vista de la justicia o de un testigo desde el punto de vista de lo policial. Acá estamos viendo un testigo como una persona que sabe algo y por lo cual tenemos que indagarlo para poder obtener esa información y poder de alguna manera reconstruir lo que sucedió, que es lo más importante en materia de investigación de accidentes. Entrevista con los testigos. A los testigos tenemos que no solamente identificarlos dentro del proceso de la denuncia, sino después entrevistarlos. Así que vamos a ver algunas de las pautas de cómo entrevistar a los testigos. Primero deberíamos entrevistar al accidentado. Situación que no siempre se puede dar porque el accidentado o lo están curando o está en condiciones que no puede ser entrevistado, está internado, lo están operando o está en estado grave, inconsciente. Por lo tanto, no siempre es posible entrevistar al accidentado, muchas veces por ser un accidente grave. Hay una regla de oro en la investigación que dice primero ocuparse de los qué pasó y después de los por qué. El qué pasó me va a permitir reconstruir la historia. Por lo tanto, me interesa primero saber qué sucedió, primero reconstruir la historia de ese accidente, la cadena de eventos, para posteriormente preguntarme por qué pasó. Por lo tanto, la investigación, cuando hablamos con un testigo o con una persona que participó o vio del accidente, lo importante que tiene que interesarnos es que nos diga qué pasó y que no estemos mezclando los qué pasó con los por qué pasó. Primero reconstruimos la cadena de eventos, intentando que esa persona, ese trabajador, nos explique qué pasó o qué vio, para después empezar a indagar, una vez que está reconstruida parte de la historia, empezar a preguntarle por qué pasó. ¿Se va entendiendo esto? Habitualmente tendemos a mezclar todo. Hay que ser paciente en la investigación de accidentes y permitir primero que el trabajador explique el qué. ¿Qué viste? Y después por qué. ¿Qué hiciste? Y después por qué lo hiciste. Primero tiene que quedar claro qué hizo ese trabajador o qué vio ese trabajador y después por qué lo hizo. ¿Comprendido? Disciplina. Primero vamos a hablar de cuestiones disciplinarias. Primero no hay que poner las cuestiones disciplinarias en el proceso de investigación del accidente. Tampoco hay que mentir y decir no, con la investigación no va a suceder nada, simplemente estamos investigando para aprender y después terminamos despidiendo a 3 trabajadores o suspendiendo a un trabajador que era compañero de aquel que estábamos entrevistando. No se ve la pantalla. ¡Oh, qué día hoy, por Dios! A ver. Se ve la pantalla, profe. ¿Qué? Se ve bien. Se ve bien la pantalla. Porque Yo veo. ¿Por qué uno me está? ¿Quién me dijo que no ve la pantalla? Lucio me dice que no ve la pantalla. Yo la veo bien. No. No, un problema tuyo, Lucio. No, todo el mundo está viendo bien la pantalla. A ver, paso de vuelta. Todo el mundo sigue viendo bien la pantalla, por lo menos los que... Sí. Vos. Están todos viendo la pantalla. Debe ser un problema de tu conexión o de tu computadora o del celular que estás usando. Bien, todos están viendo bien entonces. Entonces estábamos con esto, la cuestión disciplinaria y la cuestión de sinceridad. Primero, no anteponer las cuestiones disciplinarias en materia cuando hablamos con los testigos. Pero tampoco hay que mentir. Porque si a un trabajador que estamos hablando sobre lo que pasó en el accidente, le decimos que no va a pasar nada con lo que va a decir y después un compañero de trabajo termina suspendido o termina expulsado de la empresa, algo no quedó bien en este sentido. Y si no, hay que decirle que sea muy cuidadoso con lo que va a decir, porque producto de esta investigación puede resultar que algún compañero de trabajo resulte sancionado o expulsado o despedido de la empresa. Así que la disciplina y la sinceridad van de la mano.
Ni tampoco mentir, pero ni tampoco asustar a los trabajadores sobre que vamos a echar a todo el mundo. ¿Comprendido este tema? Sí, profe. Las entrevistas. Las entrevistas son individuales. ¿Mm? Hacemos solamente entrevistas grupales cuando queremos hacer, como se dice en la justicia, un careo. Cuando tengo dos testigos que me están diciendo cosas distintas sobre el mismo hecho. Entonces, para que se pongan de acuerdo sobre lo que vieron, sobre lo que pasó, necesito juntar a las dos personas que me están diciendo cosas distintas o cosas opuestas sobre un mismo hecho. Pero si no, las entrevistas son individuales, como los finales que van a tener. No hay un conocimiento grupal de la materia, hay un conocimiento individual. Y por lo tanto van a ver que los finales son individuales. Entrevista en el lugar apropiado. Primero tenemos que, primero, no se entrevista en el lugar del accidente, al menos en la primera entrevista. Primero porque el trabajador, si participó del accidente, se puede ver, eh, eh, como se dice con la palabra justa, sería se puede sentirse incómodo en el lugar del accidente porque a lo mejor su compañero de trabajo tuvo un accidente grave y puede sentir un malestar a estar en el mismo lugar que el accidente donde todavía hay sangre en el piso. Lo segundo que puede suceder ante accidentes graves, donde los trabajadores con experiencia saben que después de eso viene la policía, que después de eso hay una investigación importante, que después de eso hay sanciones y hay suspensiones dentro del personal, que se ponga a mirar su entorno y a inventar sobre la marcha lo que está viendo. Por lo tanto, para evitar todo ese tipo de situaciones, se entrevista en un lugar apropiado. Apropiado para el trabajador, que puede ser el comedor, puede ser una sala de reuniones, un lugar donde el trabajador habitualmente se siente cómodo y a gusto, pero que no sea el lugar del accidente. Al lugar del accidente lo vamos a llevar si es necesario para que el trabajador nos indique algo que fuera de ese lugar no puede indicarnos qué sucedió, o para hacer alguna reconstrucción. ¿Comprendido? Tampoco hay que llevarlo a lugares muy onerosos o muy eh, que el trabajador se siente incómodo. Por ejemplo, la oficina del gerente de la empresa, donde el trabajador se pueda sentir intimidado. ¿Mm? Si el trabajador se siente intimidado producto del ambiente donde se encuentra, porque no está acostumbrado a estar en ese lugar, no vamos a obtener una buena charla y no vamos a hacer que ese trabajador entre en confianza con nosotros. Por lo tanto, lugares adecuados. ¿Para qué? Para que el trabajador se sienta conforme, que baje su nivel de estrés y podamos establecer una relación, no de amistad, pero sí una relación de sinceridad entre el trabajador y el que está entrevistando. Y por lo tanto necesitamos que el trabajador se sienta cómodo en el lugar que esté. Puede ser en el parque de la empresa, en el patio de la empresa, en el comedor, en una oficina, puede ser en la puerta, en cualquier lugar donde el trabajador y el entrevistado se sientan cómodos. ¿Cuánto tiempo después del accidente se puede entrevistar? No hay tiempo. El que necesites. Cuando te vas enterando que fulanito vio el accidente, cuando te estás enterando que fulanito sabía de que ese autoelevador en realidad no había sido mantenido correctamente, de acuerdo hasta la profundidad de la investigación que quieras avanzar. No hay un tiempo, ni para empezar ni para terminar. No sé si te expliqué. Bien. Segundo, lo que nos sucede muchas veces cuando hablamos, no hagamos a lo Mirta Legrand, dejemos hablar a las personas, no hagamos como una entrevista periodística que le preguntan algo al entrevistado y apenas empieza a hablar le hacen otra pregunta. No, hay que tener paciencia y hay que dejar que el trabajador o el entrevistado pueda hablar tranquilamente. ¿Comprendido esto? Así que con mucha paciencia y de última, si tenemos alguna pregunta que nos surge durante el relato de esa persona, la anotamos en un papel y se la preguntamos más tarde. No lo atoremos de información, no le querramos sacar toda la información al trabajador al mismo tiempo. ¿Ok?
Y por lo tanto siempre dejar que el trabajador o el entrevistado hable y dé su versión. No hacer preguntas tendenciosas. Una pregunta tendenciosa es, ¿lo viste a fulanito pasar por tal lugar? La pregunta tendenciosa tiende a que el trabajador responda a lo que le estás preguntando. La pregunta sería, ¿viste pasar a alguien? ¿Viste a alguien? ¿A qué persona viste? ¿Eh? Y no decir, ¿viste la puerta abierta? Y te va a decir que sí si vos estás queriendo que te diga eso. Así que dejar que la persona hable y no hacer preguntas tendenciosas y ocuparse siempre del qué. Recuerden que lo que hay que primero escribir del accidente es la historia, es la cadena de eventos. Sin la cadena de eventos, el resto del accidente puede ser una mentira. Brindar retroinformación al testigo. Acá hay una cuestión. Primero, las entrevistas, no sé si están en el listado de condiciones de la entrevista, las entrevistas no se filman, las entrevistas no se graban. Menos si lo vamos a hacer a escondidas de la persona que está siendo entrevistada. De última, si vamos a filmar una entrevista o vamos a grabar una entrevista, se lo hacemos conocer al entrevistado y le pedimos permiso para, para filmar o para grabar. Y tengan en cuenta que una cosa es cuando hablamos mano a mano y otra cosa cuando hablamos sabiendo que nos están grabando. Por lo general, cuando nos están grabando, hay parte de la información que sabemos que no la vamos a decir. Por obvias razones. Esto no tengo por qué explicarle por qué hay cosas que no vamos a decir cuando nos están filmando o nos están grabando. No estamos hablando de una investigación criminal, estamos hablando de un accidente de trabajo dentro de la empresa. Por lo tanto, por lo tanto hay que tomar nota. Mientras el trabajador va hablando, mientras el entrevistado va hablando, tenemos que tomar nota. O si no, la otra manera es que darle una hoja en blanco al trabajador, una lapicera, un lápiz, y dejar que el trabajador empiece a escribir. O si no, darle tiempo, si le es más cómodo al trabajador escribir lo que sucedió en vez de contarlo, le damos una hoja, le damos un lápiz, una lapicera y le damos tiempo y espacio para que él en forma tranquila pueda escribir lo que conoce del accidente. O le podemos hacer un listado de preguntas para que después en forma tranquila las pueda responder. ¿eh? Utilizar siempre ayudas visuales. Siempre hay que colocar a disposición del trabajador un bloc de hojas en blanco y una lapicera, para que el trabajador pueda hacer un esquema, pueda hacer un gráfico, pueda hacer un plano, pueda garabatear. Siempre escribir, tener algo para escribir ayuda a la hora de aflojar y a la hora de poder explicar. Cuando la entrevista es muy larga y lo que dice el trabajador es muy largo, hay que hacer que el trabajador hable. Cuando va a tomar aire para respirar, hacerlo parar y uno le va a explicar o le va a contar lo que entendió de lo que está explicando. A ver, pará, vos a lo Fantino, vos lo que me dijiste es tal cosa, de forma tal de poder reafirmar que lo que yo estoy entendiendo de lo que vos me dijiste es estamos de acuerdo. ¿Comprendido? Porque a veces hay un delay entre lo que me está diciendo y lo que yo estoy entendiendo que me está diciendo. ¿Comprendido este juego de palabras? Y una vez que nos pusimos de acuerdo en que lo que me está diciendo es lo que entendí, seguimos con el relato de, lo que, de la entrevista. ¿Dudas hasta acá? Muy bien. ¿Se comprende más o menos los No, pasos profe. de la entrevista de testigos? Sí, sí. ¿Alguna duda sobre entrevista de testigos? Se ve mal. No por el momento. Esteban ve mal la pantalla. ¿Quién otro está viendo? No, se ve bien. Bueno, entonces estamos teniendo problemas de, ya que no son míos, ¿eh? Igualmente después subo la filmación a YouTube. Así que bueno, el que tuvo problema para verlo, lo puede después ver la grabación. Una vez que tenemos
la cadena de eventos, que pudimos reconstruir la historia, que parte de la información que obtuvimos nos va a servir para descartar parte de las hipótesis. El accidente, una caída de altura. Y las hipótesis que dijimos la clase pasada es, se cayó, lo empujaron o se suicidó. Son las tres hipótesis básicas cuando alguien se cae de altura. Entonces tengo que buscar información que me permite descartar el suicidio y que me permita descartar que alguien lo empujó en un atentado. O que me permita, porque tengo dudas sobre que fue un suicidio. Por lo tanto, tengo que buscar información que me permita afirmar mi teoría del suicidio. Pero de alguna manera tengo que buscar información para, de las tres hipótesis que planteamos, quedarme con una. Y esa información va a ser la que denominamos evidencia. ¿Comprendido esto? Una vez que tenemos clara la historia de que el trabajador se cayó y que podemos explicar con evidencia de que fue una caída y que no fue un suicidio y que no fue un empujón por una venganza de un compañero de trabajo, que ha pasado y me he enterado de ese tipo de accidentes, que ya estamos en presencia de un delito, obviamente, entonces ahí podemos seguir con el proceso de la investigación del accidente y por lo tanto establecer las medidas correctivas. Al determinar la cadena de eventos, al determinar y quedar en claro la historia del accidente, podemos determinar las causas, puedo determinar la cadena causal y al determinar las causas y la cadena causal puedo concluir cuáles van a ser las mejores medidas correctivas. ¿Comprendido el tema? Medidas correctivas. Hay dos grandes grupos de medidas correctivas. Están las medidas provisorias. A ver, Esteban dice, profesor, en una entrevista con un testigo, ¿no existe un silencio profesional? No entiendo a qué le llamás silencio profesional. Hablas de confidencialidad. Sí, obviamente, está claro. No está mal aclararle que lo que va a decir en materia de testimonio, por decir, hay cuestiones confidenciales, o no. Pero tenés que dejarlo claro cuando empezás con la entrevista. Porque, a ver, no estás hablando con tu psicólogo, con tu psiquiatra, que el informe lo guarda en una caja fuerte. El informe es parte de una investigación, que tiene derecho a verlo el médico, que tenemos derecho a verlo los de higiene y seguridad, el gerente de la empresa, el de recursos humanos. Parte de esa información no va a ser confidencial, pero eso tiene que quedar claro en la entrevista. Si vos le decís que lo que me va a decir es confidencial y después esa información sale a la luz, olvídate que después otro testigo te vaya a confiar información que para él es importante y es secreta. Por eso siempre es importante cuando se empieza una entrevista ser sincero de lo que va a pasar y ser sincero en todo sentido. Que lo que va a decir no es confidencial, salvo la información privada. ¿Mm? Es más, hay parte de esa información que se hace pública. Por lo tanto, no hay mucho de confidencial, ¿eh? No estamos hablando de cosas privadas, estamos hablando de un accidente de trabajo. No estamos hablando de la vida privada del trabajador. ¿Se entiende esto, no? Pero más allá de eso, si, a ver, si, si no va a ser confidencial, decíselo de entrada. Para que el trabajador sepa qué te va a decir y qué información se va a guardar. Y que tenga derecho también a decirte la información, porque el trabajador no está obligado a participar de la investigación, no está obligado a testificar o a brindar información. También hay que ser claro con la mentira, ya que estamos hablando de confidencialidad y privacidad. Porque si yo, a ver, supongamos que ustedes son los entrevistados, y yo les digo, miren, de lo que ustedes me van a decir en las entrevistas que vamos a tener, puede ser que alguna persona de la empresa resulte sancionada, inclusive despedida de la empresa, porque el accidente que ocurrió fue muy grave. Hay un trabajador que perdió una mano, y por lo tanto es muy grave lo que sucedió. Así que
no están obligados a participar, pero si van a participar necesitan decir la verdad. Y si, producto de la investigación, nos enteramos que mintieron, entonces van a tener problemas tanto como los que no hicieron lo que tuvieron que hacer para evitar el accidente. Se entiende este tipo de situaciones, ¿no? Por eso siempre al principio hablé de la sinceridad ante todo. A ver, no es que vamos a hacer un juicio porque alguien mintió, porque no es un juicio en los tribunales. Es simplemente una declaración que hacemos internamente en la empresa. ¿Comprendido este tipo de situaciones? ¿Mm? Bien. Por lo tanto, estábamos... A ver, esperen paciencia con lo del chat, que no puedo leer todo junto. Paren, paren. Diego dice, ahora un testigo no va a decir nada si el accidente se produjo por un gerente que no autorizó un mantenimiento. Y sí, tenés que darle también cierta protección. Porque si el trabajador tiene que brindar información sobre su jefe, sobre el gerente de mantenimiento que mintió en un reporte de mantenimiento del autoelevador, que dijo o que te obligó a escribir que se hizo el mantenimiento de la dirección, cuando en realidad vos sabés que te dijo que no había tiempo, no había presupuesto para hacerlo, y, a ver, tenés que brindarle a ese trabajador cierta protección, porque después el hilo se corta por lo más delgado y por lo más débil, y lo más débil va a ser el trabajador. Bueno, sí, pero bueno, esa información va a ser parte del reporte. Si vos me estás diciendo que tenés de primera mano información o sabés que el mantenimiento que se le hizo a ese equipo en realidad no se le hizo y la orden la dio tu jefe, y eso va a quedar en el reporte como escrito, porque ahí está la causa del accidente. Ahora, si después, producto de eso, te echan a vos y al gerente lo ascienden, y bueno, ahí fallaste vos como responsable de la investigación, que no pudiste brindarle seguridad y protección a ese trabajador. Pero sí, el trabajador por lo general, a ver, olvídate que el trabajador vaya a decirte eso. Ni en pedo te lo va a decir, ¿eh? Porque sabe que corre riesgo su puesto de trabajo. ¿Comprendido esto? Es muy cuando los accidentes son graves, la entrevista con los testigos es muy delicado, porque siempre rueda una cabeza, ¿eh? Así que cuando uno ya tiene unos cuantos años de trabajo en empresas, sabe que la situación es complicada y sabe hasta qué punto conviene hablar y hasta qué punto conviene hacer silencio, hacerse el boludo, como diríamos habitualmente, ¿eh? Es más, te vas a enterar de muchas cosas a los años de que sucedieron. A mí me ha pasado enterarme de cómo sucedió el accidente pasado varios años de que ocurrió el accidente y te vas a enterar la verdad, pero en el momento nadie te va a decir nada. ¿Mm? Eso también es lo que suele suceder mucho en materia de accidentología grave, ¿eh? Cuando el accidente es leve no pasa nada, pero cuando el accidente es grave, inclusive muchas veces puede participar la justicia pidiéndote parte de tu investigación. ¿Comprendido con el tema entrevista? Bien, entonces estábamos en medidas correctivas. Hay dos grandes grupos de medidas correctivas. Primero aquellas que son provisorias o inmediatas. Recuerden que la investigación del accidente nos permite varias cosas, entre ellas mostrar interés. Más allá de saber qué pasó y de aprender de lo que pasó para evitar que vuelva a ocurrir, de la investigación muchas veces investigamos un accidente para demostrarle a los trabajadores que nos interesa lo que les sucede. Y por lo tanto muchas investigaciones, que son muy sencillas, simplemente las hacemos con el fin de demostrar el interés, demostrar que nos interesa la vida del prójimo, la vida de las personas que trabajan con nosotros. Y por lo tanto, ocurrido el accidente, hay que demostrar
que nos interesa la vida de los trabajadores y hay que tomar medidas que se denominan inmediatas. Inclusive una medida inmediata puede ser una reunión para contar cuál es el estado de salud de su compañero de trabajo, o para simplemente poner un cartelito, o colocar un vallado de seguridad, o para limpiar. Por lo tanto, jamás dejen pasar la oportunidad de hacer algo después de un accidente. No esperen una semana para hacer algo. Ocurrido un accidente, antes de retomar el trabajo, algo tiene que hacerse. Aunque sea una charla. Una charla que trate de qué pasó, qué vamos a hacer mientras tanto para evitar que vuelva a suceder. Porque hay que seguir trabajando. Ese es el problema. ¿eh? Y después tenemos las medidas que podemos denominar medidas definitivas. Las medidas definitivas pueden ser a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. La diferencia entre ambas, a veces tenemos la obligación de tomar solamente medidas provisorias, porque las plantas industriales no pueden parar, los procesos productivos no se pueden detener y muchos procesos productivos se detienen una sola vez al año. Por lo tanto, mientras la planta se detiene, hay que hacer algo. Y ese algo son las medidas provisorias. Que provisorio no implica de mala calidad. Implica que no puedo colocar una soldadora para hacer un parche. ¿Por qué? Porque hay material inflamable en el equipo. Y hasta que no lo limpiemos, lo vaciemos y verifiquemos que no haya inflamable, necesito colocar un parche como si estuviésemos emparchando una rueda de una bicicleta. Cuando la planta se detenga, podamos limpiar, posiblemente pueda sacar ese parche y soldar un parche como corresponde, o cambiar el pedazo de cañería que estaba roto. O porque simplemente la medida definitiva requiere tiempo, requiere diseño, requiere presupuesto. Imagínense hacer una medida definitiva en este momento de crisis económica, y no se puede. Porque aunque tengamos la plata, hay que hacer los diseños, tenemos que comprar material, hay que mandar a hacer los equipos, tienen que venir los equipos, hay que instalar los equipos y por lo tanto eso puede llevar inclusive un año de trabajo. Y por lo tanto, mientras viene la solución definitiva, necesitamos tomar medidas provisorias, que repito, las medidas provisorias no significan que son de mala calidad. Significa que son lo que vamos a hacer mientras podemos hacer algo mejor, algo definitivo. Y después no olvidarse los 4 ejes de la seguridad cuando pensamos medidas correctivas. Hay que diseñar medidas preventivas, hay que diseñar medidas de control, hay que diseñar medidas de protección y hay que diseñar medidas de mitigación. Siempre hay que trabajar cuando diseñamos medidas correctivas en los 4 ejes de la seguridad: la prevención, el control, la protección y la mitigación. ¿Dudas con todo esto? No por el momento. Muy bien. Si no hay dudas, entonces vamos a una cosa, porque hoy entre la conexión, entre los que no ven y que empezamos tarde, vamos a cortar acá. Hay que releerlo. ¿El qué hay que releerlo? PC. Lo que sí tienen que releer es el material de lectura, obviamente. Sí, obviamente. A ver, yo lo que les recomiendo a los que tienen tiempo, después de cada explicación, agarrar el material de lectura y leerlo. Porque yo hago una explicación en algunos temas muy superficial. Después el trabajo de ustedes es leer o agarrar en YouTube, mirar el video y a medida que ustedes van viendo el video, ir leyendo el apunte. Es la mejor manera de estudiar. Y ahora tienen la oportunidad de tener las clases grabadas. Lo ideal es que después de cada clase, sea una clase videoconferencia, una clase presencial, releer el material. ¿Comprendido? ¿Dudas de lo que vimos hasta acá? Miguel dice joya. Yo voy siguiendo el apunte con la clase, muy bien. Yo también, yo las explicaciones voy siguiendo el apunte. Muy bien, entonces sí, no hay dudas, porque el tema es bastante sencillo, obviamente. Vamos a dejar acá
y la clase que viene ya arrancamos con tema nuevo. Tema que es complejo y más difícil de entender, que hablamos de teorías y modelos. ¿Qué son teorías y modelos? La clase que viene vamos a empezar de cero y van a entender y vamos a cerrar un poquito el tema con la accidentología. ¿Cuándo abre el instituto? No se sabe todavía. Y ya dentro de poquito vienen las vacaciones. Así que paciencia, que ya en un par de semanas más empiezan las vacaciones. ¿Eh? ¿Cuándo abre el instituto? Aparentemente estaría abriendo en agosto. Aparentemente. Así que bueno, cualquier novedad seguramente se las haremos saber a través mía o a través del instituto. ¿Comprendido?